Aferré con fuerza el borde del asiento, mientras el conductor reducía la velocidad en una curva. El aire frío se colaba por una rendija de la ventana, trayendo consigo el aroma a pino mojado. Mi celular vibró en la consola. El nombre de Javier parpadeó en la pantalla. Activé el altavoz. Mamá dijo su voz demasiado alegre, demasiado cuidadosa. Esa bolsa de viaje que te dimos está en el auto, ¿verdad? ¿No la abriste o sí? Mire la bolsa en el suelo, de lona negra común y corriente con la chamarra azul de Emiliano encima. Mis dedos se clavaron en mis rodillas. Está aquí, dije. Mi voz sonó lejana, como si no fuera mía. Qué bueno. Solo para asegurarme. Hizo una pausa. Sabes que te quiero, ¿verdad? Esas palabras las había dicho tal vez 2 veces desde el funeral de su padre. Nunca así. Sentí un nudo en la garganta. Lo sé, respondí, pero salió como un susurro. Miré al conductor, un hombre que la prima de Camila había conseguido. Gorra oscura, manos firmes en el volante. Sus ojos se deslizaron hacia el retrovisor. ¿Todo bien, señora? El pecho me ardía. Da la vuelta. Parpadeó. Ahora. Salió de la carretera en la siguiente salida. Los autos pasaban zumbando bajo la lluvia. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en las sienes. La voz de Javier se alzó en el altavoz. ¿Qué pasa? Estamos justo detrás de ti. Colgué. La línea se cortó. El conductor preguntó de nuevo si todo estaba bien. Asentí, pero no hablé. Mis manos temblaban. Las metí bajo mis muslos para calmarlas. Afuera el cielo era del color de una esponja de acero pesado y bajo. Por un momento observé la bolsa como si pudiera moverse sola. Bajo la lona negra podía distinguir la silueta de un camión de juguete, con el que Emiliano había jugado antes. Verlo me revolvió el estómago. Recordé la última vez que estuvimos juntos sin tensiones. Un domingo por la mañana, haciendo hot cakes en mi cocina, Emiliano, construyendo torres con sobrecitos de azúcar, mientras Javier tomaba café y se quejaba del mercado laboral. Camila deslizando el dedo por su celular suspirando. Incluso entonces yo era quien firmaba los cheques. Comida, seguro del auto, guardería, siempre un favor más. Cuando dije que no podía pagar la colegiatura de la escuela privada, las llamadas cesaron. Los fines de semana con Emiliano desaparecieron. Los mensajes amables de Camila se esfumaron. 2 meses de silencio. Y luego de la nada este viaje. Esta bolsa. El conductor tomó el retorno. Vi los letreros de la frontera alejarse en el retrovisor. Mi celular se iluminó otra vez con el nombre de Javier. Lo dejé sonar. Cerré los ojos e intenté estabilizar mi respiración. En el silencio, mi mente viajó al cajón de mi escritorio. El sobre con la tarjeta de mi abogada. Las copias de escrituras y estados de cuenta que nadie conocía. El fideicomiso que mi difunto esposo y yo creamos antes de su enfermedad. Todo seguía a mi nombre. Pasamos por un área de descanso. Abrí los ojos y los mantuve en la carretera, aunque mis pensamientos ya estaban en casa, en el cajón cerrado que me esperaba. Casi podía sentir el frío del pomo de bronce bajo mis dedos. El conductor me miró por el retrovisor. «¿A casa entonces?» «Sí», dije. «A casa». La lluvia rayaba el parabrisas. La bolsa permanecía en silencio a mis pies, pesada como una piedra. Me ajusté el abrigo y observé los marcadores de kilómetro disminuir, sabiendo que el verdadero ajuste de cuentas comenzaría al llegar a mi entrada. Puse los platos en la mesa con fuerza suficiente para hacer sonar los cubiertos. Pastel de carne, papas asadas, ejotes, la misma comida que Javier pedía de niño. Camila y Emiliano ya estaban sentados con sus chamarras colgadas en los respaldos de las sillas, como si fueran los dueños del lugar. Javier se sirvió café sin preguntar. La sonrisa de Camila parecía pintada. «Tenemos noticias», dijo cortando un pedacito de papa. Emiliano fue aceptado en la Academia Monteclaro. Parpadeé.
Esa escuela privada al otro lado de la ciudad es un entorno maravilloso, continuó ella. Clases pequeñas, mejor apoyo. Javier se inclinó hacia adelante con los codos en la mesa, un gesto que nunca habría intentado cuando su padre vivía. Ya está decidido, mamá. Solo necesitamos tu ayuda con la colegiatura. La comida se enfriaba entre nosotros. ¿Cuánto? 15,000 pesos este año, dijo Camila, con ligereza como si fuera calderilla. 18,000 al año después. Pero vale la pena. Él se merece lo mejor. Doblé mi servilleta ganando tiempo. Es mucho. Siempre has estado ahí para nosotros, dijo Javier con esa voz suave que usaba para pedir dinero en la universidad. Sabes cuánto lo apreciamos. Emiliano miraba su plato pinchando los cejotes. Recordé la chequera en mi bolso, el saldo menguante de mi cuenta de ahorros para el retiro. Carlos me había advertido antes de morir: no dejes que te conviertan en su red de seguridad. Pero al ver los hombros pequeños de mi nieto, encorvados sobre su plato, era difícil no caer en la costumbre. Lo pensaré, dije en voz baja. El aire cambió. La sonrisa de Camila se afinó. Los ojos de Javier destellaron con algo afilado. Por un momento nadie habló. El viejo reloj de pared seguía tic-tac. Camila tomó un sorbo de agua. «Se trata del futuro de Emiliano», dijo suavemente, pero sin calidez. «Lo entiendo», respondí, cruzando las manos en mi regazo para mantenerlas firmes. Comimos en silencio. Emiliano susurró algo sobre su proyecto de ciencias. Javier no respondió. Camila seguía deslizando su celular bajo la mesa. El pastel de carne que hice para ellos se sentía como plomo en mi estómago. Cuando terminó la cena, Camila apiló los platos sin decir palabra. Javier se limpió la boca, se levantó y me besó la mejilla de forma mecánica. «Hablamos pronto», dijo ya alcanzando su chamarra. Emiliano se quedó en la puerta. «Adiós», Abue murmuró, pero sus ojos estaban llenos de preguntas que no podía hacer. Me quedé en el fregadero después de que se fueron mirando el agua correr sobre mis manos. Mi dedo anular estaba desnudo ahora. El anillo de Carlos descansaba en una caja arriba. Pensé en la hipoteca, que les ayudé a pagar el auto, que cofirmé las facturas de la guardería que cubrí. Todos esos años firmando cheques. El vapor subía del fregadero y empañaba la ventana. Afuera, las luces traseras de su auto desaparecieron por la calle. La cocina se sentía más pequeña sin ellos, pero también más clara. Me sequé las manos y cerré la llave. A la mañana siguiente, saqué mis estados de cuenta del escritorio. Los números me miraron fijamente. 15,000 este año, 18 el siguiente. Una suma que me empujaría más allá de la línea que Carlos y yo marcamos con tinta roja hace años. Cerré la carpeta y la deslicé de vuelta al cajón con los otros documentos que Carlos me dejó mis dedos rozando el sobre marcado Fideicomiso Salazar. El papel se sentía más pesado de lo que debería, como si no solo contuviera números, sino decisiones esperando ser tomadas. Llamé el sábado por la mañana, directo al buzón de voz. Volví a llamar esa tarde. Camila contestó. «Está ocupado, Rosa. Tal vez mañana». El mañana llegó y se fue. Para la tercera semana dejé de dejar mensajes. Solo escuchaba el tono de llamada estirarse hasta terminar. La casa seguía en silencio, sin zapatitos en la puerta, sin mochila en el sofá, sin Emiliano preguntando si podía tomar 2 galletas en lugar de una. Horneé de todos modos. Galletas de azúcar con limón como a él le gustaban. Congelé la mitad. Tiré el resto después de 3 días. Me dije que era una fase, que Javier estaba ocupado, que Camila estaba abrumada, que no era un castigo. Pero el silencio decía otra cosa. El cuarto sábado pasé por su calle, solo una vez. Su auto estaba en la entrada. Bicicletas tiradas en el césped. Un jugo aplastado cerca de la acera. Emiliano estaba en casa. No toqué. Di la vuelta a la manzana y seguí.
El domingo envié un mensaje. Te extraño pequeño. Avísame si quieres hornear el próximo fin de semana. Sin respuesta. Llegó el lunes, luego el viernes, sin llamadas. Me dije que no debía insistir, que si querían espacio, lo daría, que el amor no ruega por ser incluido. Pero era difícil no revivir los fines de semana pasados. Emiliano rompiendo huevos, Javier riendo cuando la harina volaba, Camila sonriendo lo justo para pasar el momento. Esas tardes se sentían reales. Ahora me preguntaba si solo fueron tolerables. En la iglesia, las amigas preguntaban cómo estaba Emiliano. Creciendo rápido mentí, ocupado con la escuela. Llegué a casa y quité las fotos del refrigerador. No por enojo, solo para dejar de mirarlas. El séptimo fin de semana, el teléfono sonó. Lo tomé. Spam. Me quedé ahí mirando la pantalla silenciosa, el corazón latiendo como si importara. El buzón se llenó de nada de ellos, sin dibujos garabateados, sin notas de agradecimiento, sin noticias. Empecé a tomar mi café más tarde, intentando ralentizar el tiempo. Limpié closets que no necesitaban limpieza. Ordené las camisas de franela de Carlos. Las doblé, las desdoblé. Las volví a guardar. Me dije que era solo tiempo, que llamarían cuando estuvieran listos, pero incluso la forma en que Javier hablaba antes, tensa, superficial, como leyendo un guión, resonaba ahora en los rincones de la casa. Querían algo. Dije tal vez, y la puerta se cerró. Eso no era un malentendido, era cálculo. El amor no debería depender de transferencias bancarias o cheques de colegiatura. Lo sabía. Carlos me lo habría recordado. Me advirtió de esto, cómo las cuerdas se apretarían una vez que estuviera sola. No dejes que conviertan tu cartera en tu valor, dijo una noche, cuando Javier pidió un préstamo que nunca pagó. No lo escuché. Pero ahora sí. El silencio no era solo descuido, era estrategia. Me paré en la encimera el domingo por la mañana, viendo el café gotear lento en la jarra. La taza esperaba. La casa seguía inmóvil, y me di cuenta de que si no iban a aparecer por el tiempo, los recuerdos, las pequeñas alegrías comunes, tal vez nunca vinieron por esas razones en primer lugar. Serví mi café, me senté sola y abrí el cajón otra vez. El sobre seguía esperando, sellado, pesado con decisiones que aún no había tomado. Entré a la cafetería para despejarme, sin celular, sin carpeta, solo espacio. Pedí un café negro y tomé asiento cerca de la ventana. Una voz captó mi atención antes de que siquiera mirara. No tiene nada más que hacer. Al menos que sirva para algo. Marisol. Giré ligeramente. Estaba 2 mesas más allá con las gafas de sol en la cabeza, hablando con alguien que no conocía. Rubia, asintiendo, bebiendo algo helado. Marisol no me vio. O si lo hizo, no se inmutó. Mira puro programa de concursos viejo, dijo removiendo su bebida como si le aburriera. Digo, no es como si tuviera trabajo. Le hacemos un favor de verdad. Los niños le traen vida. La otra mujer rió suavemente. Y qué bueno que no le pedimos que cuide a los niños. Todavía. Miré la parte trasera de su cabeza. Mi mano apretó la taza de café. El calor se filtró a través del cartón. Me levanté antes de decidir si quería hacerlo o no. No se dio cuenta. Salí, subí al auto y me senté tras el volante con el motor apagado. Sabía en el fondo que así me veían. Una sobra. Un relleno de tiempo. No una persona. No una madre. Solo alguien que solía ser útil. ¿Y ahora qué? Una ayudante desvaída, un nombre en cheques, una casa con calefacción, galletas y mandados ocasionales. No lloré, no llamé a Javier. No le mandé un mensaje a Camila para preguntar si esto era lo que decía a puertas cerradas, porque ya lo sabía. Ni siquiera lo dijo con malicia. Eso fue lo que se quedó conmigo. Era casual, rutinario, como si esa versión de mí, atenuada, descartada, hubiera vivido en sus cabezas durante años. Manejé a casa.
Entré al garaje. Me quedé un momento más en la oscuridad con el auto zumbando a mi alrededor. Luego apagué el motor y entré. La luz de la cocina zumbaba. El refrigerador ronroneaba. Herví agua, pero no hice nada con ella. Solo la vertí por el fregadero. Caminé por el pasillo, entré al despacho, abrí el cajón. Saqué el sobre otra vez. Lo miré con más atención esta vez. No solo por los documentos del fideicomiso, sino por lo que representaba. Mi nombre, mi control, mi línea. Carlos no lo construyó para ellos. Lo construyó para mí. No para compartirlo por culpa. No para dividirlo por manipulación. Era mi refugio. Para mí. Y aquí estaba dejándolo ser un cebo. Metí el sobre en mi bolso, por si acaso. Se quedó conmigo al día siguiente, en el supermercado, en la farmacia, en la biblioteca, un recordatorio, un peso, una advertencia. El miércoles, Camila envió un mensaje. Oye, ¿puedes ayudarnos con la recogida este fin? Emiliano tiene un evento escolar. Mucho lío, sin disculpas, sin preámbulos, sin mencionar las semanas de silencio, solo necesidad. No respondí. Aún no. En cambio, salí al porche esa noche, café en mano, el sobre aún dentro de mi bolso. El aire estaba fresco, el patio tranquilo, y por primera vez en semanas no me sentí la excluida. Me sentí la que decidía cuándo abrir la puerta. Cerré la puerta principal y eché el cerrojo. Mis manos ya no temblaban. Puse la bolsa en la mesa de la cocina, la abrí y aparté la chamarra de Emiliano. Debajo de los jeans pequeños y el camión de juguete había 3 paquetes bien envueltos. Pesados, fríos al tacto a través del plástico. No era harina, no era azúcar. Los miré hasta que la habitación se volvió borrosa. Luego cerré la bolsa, la empujé a un lado y me lavé las manos 2 veces. No hubo lágrimas, tampoco pánico, solo una calma lenta y dura que se sentía nueva. Dejé la bolsa en la mesa y caminé por el pasillo hasta el viejo despacho de Carlos. El olor de su loción había desaparecido hace tiempo, pero el peso de su presencia seguía en el grano de la mesa que él mismo construyó. Me arrodillé, abrí el cajón inferior, con la llave que llevaba en mi llavero y lo saqué. Dentro estaba el archivo marcado Escrituras al azar, retener hasta sucesión. Debajo estados de cuenta, documentos del fideicomiso, copias de formularios de beneficiarios y un sobre aparte con el nombre de Verónica. Todo seguía a mi nombre. Pasé la mano por la hoja superior, sintiendo el sello en relieve. Carlos insistió en el fideicomiso años antes de enfermarse. Nunca sabes quién puede desesperarse, dijo. Asegúrate de que no seas tú. Nunca le conté a Javier. Él pensaba que vivía de mi pequeña pensión. Creía que la casa, los ahorros, la propiedad en el lago ya no existían. Se equivocaba. Me senté sobre mis talones y respiré despacio. Mi corazón ya no corría. Los documentos eran más que papel. Eran mi línea, mi ancla, mi prueba de que no estaba indefensa. La bolsa en la cocina no fue un error. Era un plan. Un plan que contaba con que yo fuera ciega y blanda. Pero no sabían lo que había en este cajón. Saqué el sobre marcado Acción Inmediata y lo puse en el escritorio. Verónica lo redactó después del funeral de Carlos, por si algo amenazaba mi seguridad o mis finanzas. Solo tenía que firmar y llamar. Cerré el cajón y lo aseguré de nuevo. Volví a poner la llave en mi llavero. Luego regresé a la cocina. La bolsa seguía en la mesa como un agujero negro. La habitación estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador. Serví café en mi taza y me senté frente a la bolsa. Mi reflejo me miraba desde la superficie oscura de la bebida. La sonrisa de Emiliano pasó por mi mente. ¿Cómo corrió hacia mí en el parque el verano pasado? ¿Cómo deslizaba dibujos en mi bolso cuando Camila no miraba? Él seguía siendo inocente. Pero también lo estaban usando. Tomé un sorbo de café y puse la taza. Mis dedos tocaron la correa de la bolsa, luego se apartaron. Aún no.
Empujé la bolsa de la mesa al suelo fuera de la vista. Luego alcancé mi celular y abrí mis contactos desplazándome hasta que el nombre de Verónica apareció. Mi pulgar se cernió sobre el botón de llamada mientras miraba la bolsa de lona negra a mis pies. Entré a la oficina de correos justo cuando Lidia salía. El mismo cabello plateado recogido en un moño. Los mismos ojos alerta detrás de sus gafas gruesas. Rosa Salazar dijo sonriendo, como si lo sintiera de verdad. Hace tiempo que no te veía. Nos abrazamos breve, pero cálido. Todavía olía a chicle de canela y crema de manos. He estado en modo bajo perfil, dije. Asintió. Lo imaginé, después de Carlos. Bueno, todo cambia, ¿no? Nos quedamos un momento en la sombra, junto a las puertas de vidrio. Iba a llamarte, dijo bajando un poco la voz. Vi a Javier en la sucursal el mes pasado. Mis dedos apretaron más el sobre en mi mano. Sí fue amable, dijo. Hizo algunas preguntas. Quería saber si podía añadirse a tu fideicomiso. Dijo que era una planificación familiar urgente. Mi boca no se movió, pero sentí algo apretarse en mi interior. Pensé que lo sabías, añadió con suavidad. No procesé nada claro. Solo lo marqué. Sonreí. No una sonrisa real, solo lo suficiente para cerrar el tema. Gracias, Lidia. Aprecio que me lo digas. Me tocó el brazo. Siempre has tenido tus papeles en orden. Carlos también. Solo... Ten cuidado, sí lo estoy, dije. Ahora más que nunca. Nos despedimos. Caminé a mi auto, me senté con el motor apagado y miré el volante. No estaba esperando. Estaba planeando. Pensaba que ya estaba desvaneciéndome. Que no notaría si mi nombre dejaba de estar solo. La bolsa en mi cocina era solo una parte. El fideicomiso era otra. Mi casa, la escritura, las cuentas. Pensaba que todo caería en sus manos antes de que tuviera tiempo de decir no. No lloré. No temblé. Manejé a casa despacio, firme, una curva a la vez. Cuando entré la bolsa, seguía donde la dejé metida detrás de la encimera pesada y silenciosa. La pasé por encima. Fui directo al escritorio. Saqué la carpeta otra vez. Los papeles del fideicomiso. El poder notarial que Carlos dejó intacto. Todo seguía limpio, sin enmiendas, sin cofirmantes. Llamé a Verónica. Aún no necesito actuar, dije. Pero quiero que actualices el archivo. Añade una cláusula. Restringe cualquier acceso de terceros, a menos que esté notariado en persona, conmigo presente. Segura preguntó. Mucho, no insistió. Lo redactaré. Te lo envío por correo mañana. Colgué y serví una taza pequeña de café. La casa estaba en calma. Pensé en la última vez que Javier recordó mi cumpleaños. Hace 5 años. Una tarjeta sin firmar. Probablemente cosa de Camila. Desde entonces, ni un mensaje de voz. Pero ahora tenía tiempo para visitar bancos, revisar propiedades, estudiar leyes de sucesión. Caminé al porche trasero, tomé mi café y vi un pájaro posarse en la cerca. Aún no era primavera y los buitres ya estaban rondando. Pero esta casa seguía siendo mía. El archivo seguía cerrado. El fideicomiso seguía en pie. Querían control, pero olvidaron quién firmó los papeles originales. El teléfono sonó justo después de la cena. El nombre de Javier iluminó la pantalla. Lo dejé ir al buzón de voz. Sonó de nuevo. Contesté. Mamá demasiado alegre, demasiado brillante. ¿Cómo estás? Bien, dije plana. Estaba pensando, continuó, ha pasado mucho tiempo. Todos hemos estado ocupados, pero nos encantaría pasar tiempo. Tiempo de verdad. ¿Sabes? Dejó la frase colgando, como si ofreciera algo valioso. Pensábamos, siguió la prima de Sofía. Tiene una cabaña increíble cerca del lago en Valle Escondido. Silenciosa, tranquila, perfecta para Emiliano. Solo unos días para reconectar, sin presiones. Esperé. La voz de Camila se unió, debía estar en altavoz. Emiliano te extraña mucho, Rosa. Pregunta por ti todo el tiempo. Le haría tanto bien verte otra vez. Ahora le importaba. Ahora me extrañaba. Claro, dije.
Suena bien. El alivio se sintió a través de la línea. Genial, dijo Javier. Vamos en 2 autos. Tú y papá pueden llevar 1 o 2 bolsas, tal vez cosas de Emiliano. Nuestro auto está lleno. Llevaré lo necesario, dije. Colgamos. Me quedé en el silencio sosteniendo el teléfono como si aún pesara algo. La casa se sentía más fría que 5 minutos antes. Caminé al escritorio, saqué la carpeta del fideicomiso otra vez y extraje la hoja que no había tocado en años: poder notarial, secundario, uso limitado. Llamé a Verónica. Necesito un formulario nuevo, le dije. Poder notarial, muy específico. Uso único expira en 30 días. Entendido, dijo. ¿Quieres que lo prepare bajo tu fideicomiso actual? No, dije. Hazlo por separado. Discreto. Por si acaso. ¿Quieres un testigo presente? Aún no. Solo redáctalo. Colgué. La bolsa seguía intacta en la cocina. La cremallera negra no se había movido. Pensaban que me estaban devolviendo a su círculo, que el trato frío, los fines de semana cortados, el silencio me habían ablandado. No sabían que estuve observando todo el tiempo. Y ahora de repente era bienvenida otra vez, justo cuando necesitaban un pasajero sin preguntas, un viaje tranquilo y una bolsa extra. Empaqué ligero. Una bolsa de fin de semana, una carpeta, un cuaderno, la escritura de la Casa del Lago, solo para recordarme que seguía siendo mía. Luego fui a la caja fuerte y saqué el USB que Carlos había respaldado para el fideicomiso. Copias escaneadas, mensajes antiguos, registros notariados. Lo metí en un bolsillo pequeño de mi bolso. La casa estaba en calma. La luz del porche zumbaba. Me quedé en la puerta mirando la calle. Sin viento, sin movimiento. Solo una madre sosteniendo el silencio como un escudo. No me estaban invitando. Me estaban posicionando. Cerré mi bolsa, revisé las cerraduras y dejé la luz del porche encendida, lo suficientemente brillante para ver el momento en que regresara. Abrí la puerta y me congelé. No era Javier detrás del volante. Un hombre que no reconocí estaba junto al auto cargando cosas en la cajuela. Alto, silencioso, demasiado silencioso. Camila saludó desde el porche. Ese es Marcos, dijo, mi primo. Nos está haciendo un favor llevándote a ti y a papá. Nuestro auto está lleno con Emiliano y todo lo demás. Miré a Javier. No me sostuvo la mirada, solo dio una sonrisa tensa y me pasó un termo. Es más fácil así. Menos paradas, más espacio para el pequeño. Asentí despacio. Caminé y abrí la puerta trasera. Una bolsa de viaje negra estaba ahí cerrada. No la toqué. Marcos asintió cortésmente. «Señora Salazar», Rosa, dije. «Y exactamente, ¿a dónde vamos?» «La cabaña, cerca del lago Esmeralda», respondió Camila rápido. «El mismo lugar que mencionó Sofía. Te va a encantar». Miré a Emiliano. Estaba detrás de Camila, con la sudadera a medio cerrar, sosteniendo su oso de peluche por un brazo. Emiliano, dije, inclinándome ligeramente. «¿Estás emocionado?» Me miró, sonrió débilmente y desvió la mirada. No me abrazó, no corrió hacia mí. Camila se interpuso. «Deberíamos ponernos en marcha. Es un viaje largo». Marcos cerró la cajuela. Subí. Javier me pasó una bolsa de botanas por la ventana como si fuera una niña en un viaje escolar. Luego arrancamos con ellos siguiéndonos atrás. Me senté en el asiento delantero con las manos en el regazo. Marcos no hablaba, a menos que le hablara. Amable. Concentrado. Demasiado concentrado. La carretera se extendía en silencio. Los árboles pasaban borrosos. Le pregunté de dónde era. Dijo de Querétaro, pero no dio detalles. ¿Conoces bien la cabaña?, pregunté. Asintió. He ido un par de veces. Sin más. Miré la bolsa atrás. No se había movido. Sabía exactamente qué había dentro. El silencio entre los autos se hacía más fuerte en mi pecho. Cada 30 minutos revisaba el retrovisor. El auto de Javier nos seguía de cerca, nunca nos pasó. Cuando paramos por gasolina, Emiliano se quedó en el auto.
Camila salió y fue directo a los baños. Javier rondaba la bomba mensajeando. Caminé hacia él. «¿Todo bien, claro?», dijo rápido. «Todo en orden. Emiliano solo está cansado. Semana larga en la escuela. No me saludó siquiera», dije. «Está tímido hoy», murmuró Javier. «Dale espacio». Asentí. Entré a la tienda. Compré café. No lo tomé. De vuelta en el auto, Marcos arrancó antes de que cerrara la puerta. Regresamos a la carretera. Pasó otra hora. El GPS decía que estábamos cerca de la frontera. Miré mi celular. Una barra. Sin señal. Giré ligeramente. «Marcos, ¿sabes si la cabaña tiene Wi-Fi?» Hizo una pausa. «No realmente. A veces funciona, a veces no». Me recosté. Crucé los brazos. Cerré los ojos, pero no para descansar. Estaba probando algo. Estaban observando cada uno de mis movimientos. Javier no me había llamado mamá ni una vez en todo el viaje. Camila no me ofreció un asiento. Emiliano, mi Emiliano, ni siquiera me miró a los ojos. Miré por la ventana. Árboles, parches de nieve, marcadores de kilómetro. No querían una reunión, querían una entrega. Presioné mi mano contra mi bolso. Sentí la carpeta dentro. El conductor tarareaba con la radio. Lo justo para parecer normal, pero nada de esto era normal. Ni la ruta, ni el silencio, ni el niño que solía correr a mis brazos y ahora mantenía la cabeza baja como si le hubieran advertido. Tomé las fotos rápido una tras otra antes de que la luz de la mañana cambiara. Cada paquete, cada ángulo. La cremallera medio abierta para mostrar el juguete de Emiliano apretado contra el plástico. Mis manos no temblaron esta vez. Metí las fotos en un sobre manila, junto con una declaración jurada que redacté yo misma. Fechas, horas, detalles. Mi letra era firme, deliberada, sin espacio para dudas. Luego imprimí una hoja de instrucciones. Abrir solo, si es contactada por las autoridades o si no regreso antes del lunes al mediodía. La firmé, la doblé y la metí detrás de la declaración. Sellé el sobre, presioné mi pulgar en el pegamento y lo sostuve un segundo más de lo necesario. Verónica entendería. Había sido amiga de Carlos tanto como mía. Se sentó en nuestra mesa de cocina después de su funeral, diciéndome que mantuviera todo a mi nombre, que hiciera copias, que notariara que nunca asumiera buenas intenciones, solo porque alguien tuviera mi sangre. Tomé mi abrigo y manejé a la oficina del notario. Estaba tranquilo a esa hora. El empleado no hizo preguntas, solo selló y firmó donde le indiqué. De regreso en casa, dirigí el sobre a la oficina privada de Verónica, no al bufete. Añadí un segundo sobre más pequeño con un USB que contenía las mismas fotos y una copia escaneada de mi fideicomiso. Luego manejé al correo, pasando de largo el buzón. Hice fila, le di el sobre al empleado y pedí entrega certificada y restringida. «Necesita firma al recibir», dije. Asintió, imprimió la etiqueta y me dio el recibo. Metí el recibo en mi cartera detrás de la licencia vieja de Carlos. Afuera, el viento cortaba en el estacionamiento. Me ajusté el abrigo y caminé despacio al auto. El sobre ya no estaba en mis manos, pero la decisión de cuándo abrirlo era mía. Ese era el punto. Dentro del auto marqué el celular de Verónica. Contestó al segundo timbre. «Buenos días, Rosa. Paquete en camino», dije. «Certificado». Instrucciones dentro. «¿Estás segura?», preguntó suavemente. «Sí. No lo abras a menos que la nota lo indique. Sabrás. Estaré aquí», dijo. «No estás sola en esto». Colgué, apoyé el celular en mi rodilla y vi un camión de entregas retroceder hacia el muelle de carga. No estaba esperando que me salvaran. Estaba construyendo mi propio testigo. En casa la bolsa seguía bajo la encimera. Marcos llegaría mañana. Javier y Camila seguirían detrás. Herví agua para café. Medí los granos. El olor llenó la cocina, pero no me consoló. Serví el café en mi taza astillada y tomé un sorbo lento. El sabor era amargo, firme. Miré la bolsa, luego la puerta.
Si pensaban que solo era una pasajera, estaban a punto de descubrir quién había estado manejando todo este tiempo. Puse la taza y comencé a hacer una lista de lo que llevaría en el viaje, cosas que necesitaría y cosas que no esperarían. Abrí de un tirón el sobre que Camila dejó en mi porche, con instrucciones para la cabaña. Sin remitente, sin una nota con carita feliz como antes, solo papeles doblados 2 veces. Los alicé en la mesa. En la parte superior había una confirmación de reserva impresa. Cabaña Lago Esmeralda, 3 noches. Bajo huésped principal en negritas mi nombre Rosa Salazar. Debajo mi dirección, mi número de teléfono, mi licencia de conducir escaneada en la esquina, sin mención de Javier, sin Camila, sin Emiliano. Pasé la página. La tarjeta de crédito registrada era mía, la visa de respaldo que guardaba para emergencias. Alguien la usó para pagar el depósito. Mi estómago se apretó. Revisé la sección de huéspedes adicionales. En blanco. Leí de nuevo. Mi nombre, mi identificación, mi tarjeta, mi firma, pero no era mi firma. Una falsificación pulcra, con una R en curva en lugar de la mía afilada. Se me secó la garganta. Esto no era solo manipulación, era una trampa construida con paciencia. Querían que yo fuera la única ocupante registrada, la que tuviera posesión, la cuyo nombre aparecería en cada documento cuando los agentes de la frontera abrieran la bolsa. Empujé los papeles y me recosté mirando el techo. Carlos me había advertido la desesperación hace a la gente creativa. La bolsa bajo la encimera no era un accidente. Este viaje a la cabaña no era una reunión. Era una entrega. Volví a jalar la reserva hacia mí. Leí la letra pequeña. Los detalles del cruce fronterizo. La nota de declaración aduanal sobre el huésped principal responsable del contenido del vehículo. Habían hecho su tarea. Me levanté y fui al escritorio. Saqué el archivo otra vez. Pasé al poder notarial secundario que Verónica redactó durante la noche. Firmé donde había marcado con pestañas amarillas. Lo metí en un sobre nuevo. Luego abrí mi correo y reenvié la reserva a Verónica con una línea retén hasta mi señal. Imprimí una copia y la añadí al sobre que ella ya había recibido. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de pared. Pensé en Emiliano, sus deditos aferrando su oso de peluche, los ojos bajos. Él sabía algo. Los niños siempre lo saben. Le habían dicho que no hablara. Cerré los ojos y exhalé por la nariz lento y firme. Pensaban que caminaría ciega hacia su plan, que cargaría la bolsa, cruzaría la línea, firmaría donde necesitaban que firmara y no me daría cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Pero el sobre ya estaba en manos de Verónica. El poder notarial ya estaba firmado. La evidencia ya estaba documentada. Todo lo que tenía que hacer ahora era entrar en su guión y decidir dónde romperlo. Doblé los papeles de la reserva de nuevo. En su sobre lo metí en mi bolso junto al USB y lo cerré. Luego fui a la cocina, levanté la bolsa del suelo y la puse junto a la puerta. Marcos llegaría por la mañana. Javier y Camila seguirían en su auto. Serví lo último del café en mi taza y lo bebí frío, mirando la bolsa de lona negra como si fuera algo vivo. Ya no era miedo lo que sentía en mi pecho. Era una corriente baja y constante de determinación moviéndose hacia algo que aún no había dicho en voz alta, pero que ya estaba creciendo. Me senté a la mesa de la cocina antes del amanecer, con la laptop abierta y una lista frente a mí. Cada línea era una pequeña herida que había estado vendando por años. Hoy dejé de hacerlo. Primero la tarjeta de despensa. Clic. Cancelada. No más recargas automáticas. Luego el suplemento para el préstamo estudiantil que Javier había configurado para que se descontara de mi cuenta. Clic. Cancelado. El contrato del coche que Marcela había puesto a mi nombre sin que me diera cuenta. Clic.
autorización revocada, notificación enviada al prestamista, las cuotas de las actividades extracurriculares de Mateo, lo único a lo que me había aferrado, incluso después de decir que no a la colegiatura. También canceladas. Cada clic era como cerrar una puerta. Sin ceremonia, solo eliminación. Mantuve la respiración pausada, mis dedos firmes en el teclado. Las páginas del banco se actualizaron. Los saldos cambiaron. Las transacciones pendientes desaparecieron. La voz de Carlos resonaba en mi cabeza como lo hacía al principio de cada mes desde que murió. Tienes derecho a quedarte con lo que es tuyo. Por años la ignoré. Me decía que amar era dar, que la familia significaba sacrificio. Esta mañana el silencio se sentía como la verdad. Imprimí los correos de confirmación, los apilé con cuidado y los guardé en una carpeta marcada Cortes. Mi mano rozó el otro sobre las instrucciones de Alejandra, la reservación, las fotos. Cerré la laptop y me recosté en la silla. La habitación estaba en calma. Pensé en cómo Javier se enteraría. No hoy, tal vez no mañana. Quizás en la gasolinera cuando su tarjeta fuera rechazada, o en la oficina de arrendamiento cuando Marcela intentara hacer un pago, o cuando el entrenador de Mateo llamara por las cuotas impagas. No habría llamadas de mi parte, ni explicaciones, solo silencio. Serví café y me paré frente a la ventana. El patio estaba pálido por la escarcha. La luz del porche brillaba tenuemente, aunque el sol ya había salido. Era la primera mañana en años que no había extendido un cheque. Mis manos no estaban vacías, eran mías otra vez. Imaginé a Javier en la mesa de su cocina, deslizando el dedo por su celular, viendo las palabras pago fallido. El rostro tenso de Marcela, su voz afilándose. Su plan deshaciéndose hebra por hebra antes de que siquiera llegaran a la frontera. Tomé el café despacio, amargo y cálido. Esto no era venganza, era el aire regresando a mis pulmones. Abrí mi agenda y taché cada nota relacionada con ellos, fechas de pago, recordatorios, recibos. Página por página, borré mi nombre de su supervivencia mensual. La casa crujió cuando la calefacción se encendió. Imaginé a Carlos en el mostrador, brazos cruzados, asintiendo una vez. Cuando terminé la última página, cerré la agenda y la guardé en el cajón con la escritura de la casa. Luego, tomé el teléfono y marqué a Alejandra. Listo, dije cuando contestó. Todo. Voy a entrar sin nada que puedan usar. Bien, dijo en voz baja. Mantén la carpeta cerca. Colgué y volví a la ventana. La bolsa esperaba junto a la puerta como un perro que no me pertenecía. Afuera la calle estaba vacía, pero sabía que el próximo movimiento llegaría pronto. Terminé mi café, enjuagué la taza y la puse boca abajo en el escurridor, lista para lo que estuviera por venir. Escuché el coche antes de verlo. Las llantas crujiendo en la entrada, una puerta cerrándose con demasiada fuerza. Me limpié las manos con un trapo y abrí la puerta. Marcela estaba allí con una sonrisa radiante y una bolsa negra colgada al hombro. Empaca ligero esta vez, dijo entrando al pasillo como si nada. Nosotros nos encargamos del resto. Dejó la bolsa en el suelo como si me estuviera haciendo un favor. Este es más fácil de llevar. Menos peso para ti. La miré. Menos peso, repetí sin entonación. Sonrió más amplio. Estamos tan agradecidos de que ayudes, Clara. De verdad, este viaje será bueno para todos. Escuché la voz de Mateo desde el porche. Pequeña, inquieta. ¿Por qué necesitan el coche de la abuela otra vez? Las palabras golpearon más fuerte que la sonrisa de Marcela. Salí al porche. Mateo estaba junto al coche, manos en los bolsillos, mirada en el suelo. No me miró. La voz de Marcela se endureció. Mateo ve al coche. La abuela está ocupada. Él se alejó arrastrando los pies. La puerta mosquitera chirrió al cerrarse entre nosotros. Me quedé quieta. No respondí. No pregunté. Solo la vi ordenar mis cosas como una anfitriona que despide a un huésped de un hotel.
Adentro, la casa olía a café. La taza de antes seguía en el mostrador a medio llenar. Marcela se giró sacudiéndose polvo invisible de la chamarra. Estaremos en tu casa a primera hora. Mauricio te llevará. Es más fácil así. Ya veo, dije. Te va a encantar. Silencio, aire fresco. Justo lo que necesitas. Sus ojos pasaron a la bolsa, luego a mí. Ya estaba a medio camino, hacia la puerta, antes de que pudiera hablar. Gracias de nuevo, dijo como si hubiera aceptado algo. La seguí al porche. Gritó por encima del hombro a Mateo, «Vamos, pequeño». Él me miró una vez rápido y luego bajó la vista. Subieron al coche. Marcela saludó con la mano. Javier tocó el claxon una vez, mientras retrocedían, aunque no había venido a la puerta. Me quedé en el umbral sosteniendo la perilla, la nueva bolsa a mis pies. Otra bolsa, otro favor, otra sonrisa como cuchillo. Llevé la bolsa adentro y la puse junto a la primera. Ambas negras, ambas cerradas. Luego fui al escritorio. Saqué la carpeta que Alejandra había preparado. Revisé cada página. Poder notarial. Declaración jurada. Fotos. Reservación. Copias de cada transferencia que acababa de cancelar. Agregué una nota escrita a mano. Recibí la segunda bolsa. Sin explicación. Mauricio me llevará. La sellé en un sobre nuevo y lo puse junto a mi bolso. La casa estaba en silencio. El reloj tic-tac en el pasillo. Vertí el resto del café en el fregadero y enjuagué la taza. Mis manos seguían firmes. La voz de Mateo resonaba en mi cabeza. ¿Por qué necesitan el coche de la abuela otra vez? Incluso él lo sentía ahora, el peso de algo mal escondido bajo la charla y las sonrisas forzadas. Limpié el mostrador y apagué la luz de la cocina. Las dos bolsas estaban junto a la puerta como testigos mudos esperando la mañana. El golpe en la puerta llegó justo después de las 9, muy temprano para vecinos, demasiado calculado para ser casual. Abrí. Javier estaba ahí con una caja de panadería Marcela detrás, con los labios apretados en una sonrisa demasiado brillante. «Buenos días, mamá», dijo Javier como si nada hubiera pasado. «Trajimos tu favorito». Miré la etiqueta. Pastelillos de frambuesa. No lo recordaban desde hace 5 años. Marcela entró sin esperar. Pensamos que podríamos tomar un café. Una mañana tranquila antes del viaje de mañana. Me hice a un lado. Observé cómo escaneaba la habitación. Sus ojos se detuvieron en las bolsas cerca de la puerta. Luego en mi bolso. No dije nada. Javier entró todavía hablando. Estamos muy emocionados por este viaje. Aire fresco, sin celulares, solo familia. Me entregó la caja como si fuera una ofrenda de paz. Como si el azúcar pudiera borrar el silencio. Todo quedó atrás, dijo poniendo platos en el mostrador. Vamos a tener un fin de semana tranquilo. Empezar de nuevo. Marcela abrió un gabinete, sacó tazas como si viviera aquí. Voy a hacer café, dijo ya, moviéndose hacia la máquina. Asentí. Me senté a la mesa. Javier se sentó frente a mí. «Has estado callada últimamente», dijo con voz cuidadosa. «Todos hemos estado bajo presión. No es culpa de nadie. No dije... No lo es». Se relajó solo un poco. Marcela sirvió café, puso una taza frente a mí. «No vamos a revolver el pasado. Estamos bien ahora, ¿verdad?» Tomé la taza. Di un sorbo, mordí el pastelillo. Dulce, seco. Me observaron masticar como si fuera una prueba. Sonreí. «Está bueno». Sonrieron de vuelta demasiado rápido. Todo se sentía coreografiado, ensayado. Javier se inclinó. «Gracias otra vez por ayudar con el viaje. Lo apreciamos mucho. Estar juntos, Mateo lo necesita». Asentí. «Claro». Marcela se levantó, empezó a recoger las tazas. «Nos vamos. Mauricio estará aquí temprano, así que descansa». Hizo una pausa en la puerta. «Hoy añadimos algo más a la bolsa, solo unos libros de Mateo. Nada pesado». Asentí de nuevo. «Lo mantendré seguro». Se fueron como si dejaran un escenario montado. Cerré la puerta tras ellos y puse el seguro. Volví a la mesa.
Terminé el café. Luego abrí la bolsa. Debajo de una capa de pijamas, una lonchera envuelta. No la toqué. En cambio tomé mi celular, hice fotos nuevas y las subí al Drive. Luego me senté. Pensaron que me habían suavizado, que tomaría café y olvidaría la confianza que rompieron. Pero lo que no vieron fue que no estaba fingiendo perdonarlos. Estaba fingiendo creerles. La diferencia importaba, porque la primera es por paz y la segunda es por guerra. Estacioné en la banqueta, revisé la dirección. Era su casa, pero cada ventana brillaba como vitrina. Coches alineados en la calle, risas saliendo del porche, no me habían dicho. La invitación decía cena. Tranquila, solo nosotros. Subí los escalones y toqué el timbre. Javier abrió sorprendido, pero intentando disimularlo. Oh, hola mamá, ¿llegaste temprano? Detrás de él, la gente pasaba por el pasillo, con copas de vino equilibrando platitos. Alguien ponía un pastel. Marcela apareció. Besó el aire junto a mi mejilla. No dijiste que serías tan puntual. No sabía que necesitaba hacerlo. Rió suavemente. Es solo una pequeña reunión. Amigos, padres de la escuela de Mateo. Nada formal. Entré. Miré alrededor. Música, olores, gente en suéteres hablando de pases de esquí y escuelas privadas. Nadie me notó. Mateo pasó corriendo, casi me chocó. Hola, abuela, dijo. Luego desapareció en la sala. Marcela tomó mi chamarra. ¿No pensamos que querrías estar con tanta gente de tu edad?, dijo sirviendo vino, como si eso cubriera el insulto. Tomé la copa. Sonreí. Puedo arreglármelas. Se dio la vuelta antes de que mi sonrisa cayera. Caminé a la cocina. Me quedé cerca del fregadero. Los vi reír alrededor de la isla, como si no fuera real. Javier pasó. ¿Estás bien, mamá Claro? No esperó más. Me quedé 15 minutos. Vertí el vino en el fregadero cuando nadie miraba. Al salir, pasé por el pasillo donde antes colgaban fotos familiares. Habían reemplazado las mías. Abrí la puerta yo misma. No me despedí. Subí al coche. Me quedé un momento. No me querían ahí. No de verdad. Era un cuerpo que cargaba favores. Una cara que toleraban entre necesidades. De vuelta en casa, dejé las llaves en el mostrador. Me quité los zapatos. La lonchera de Mateo seguía intacta en la segunda bolsa. Abrí el cierre. Debajo de los libros, un formulario de declaración aduanal doblado, en blanco, sin firmar, pero con mi nombre. Tomé el papel y lo agregué a la carpeta. Volví a guardar la lonchera donde estaba. Que creyeran que nunca miré. Que creyeran que salí de esa fiesta con nada más que silencio. La copa de vino estaba junto al fregadero aún llena. La vacié, la lavé, la sequé, la puse boca abajo junto a la taza. Las bolsas esperaban junto a la puerta. Mañana subiría al coche, los dejaría manejar. Los dejaría creer que seguían adelante. Por ahora apagué las luces, cerré la puerta con llave y sellé el sobre. Abrí la puerta del coche, saqué la bolsa. Subí los escalones del porche sin tocar. Javier abrió antes de que llegara arriba. Sonriendo demasiado, expectante. No se la di. La puse en el suelo. Lento, deliberado, justo entre nosotros. La abrí y dije. La sonrisa se rompió. Sus ojos se desviaron al camino. Marcela apareció en el pasillo, celular en mano, luego en el suelo. Se le resbaló. Se agachó a recogerlo. No me miró. Mateo estaba detrás de la cortina, su pequeña mano presionada contra el vidrio. No alcé la voz. Javier abrió la boca, luego la cerró. Ibas a cruzar directo, dijo Marcela en voz baja. La miré. Luego a él. Mamá, escucha. No. Se estremeció. Sé que hay ahí. Sé que la reservación está a mi nombre. Sé que habría significado cruzar esa frontera con esa bolsa. Marcela por fin me miró. No teníamos más opciones. Siempre hay otra opción, dije. Solo no querían una que implicara su propio riesgo. Mateo abrió la puerta un poco. Abuela, me volví hacia él. Ve adentro, pequeño.
Dudó. Luego retrocedió, cerró la puerta. Javier alcanzó la bolsa. Puse mi pie encima. Planeaban usarme. Se sentaron en mi cocina. Sonrieron en mi cara. Dejaron que su hijo me abrazara. Y planearon esto. Marcela cruzó los brazos. Se suponía que sería sencillo. La miré fijamente. ¿Para ustedes? Nadie habló. El porche estaba demasiado silencioso, sin tráfico, solo respiraciones y mentiras desmoronándose. Levanté el pie. Javier no tocó la bolsa. Di un paso atrás. Me giré. Bajé los escalones. Subí al coche. Encendí el motor. Se quedaron congelados en la puerta. No miré atrás. No necesitaba hacerlo. Ellos sabían. Y yo había terminado de fingir que no. El teléfono sonó antes del amanecer. Número desconocido. Contesté de todos modos. Señora Salazar, dijo una voz de mujer. Tranquila. Oficial. Sí, soy la oficial Martínez de la patrulla fronteriza. Su hijo Javier Salazar y su esposa Marcela han sido detenidos en el cruce de Chamizal. Usted está como contacto de emergencia. Apreté el mostrador. ¿Mateo está bien? Está con nosotros, dijo. Está tranquilo pero confundido. Necesitamos coordinar una colocación inmediata con un tutor legal. Usted está registrada. Dígame a dónde ir. Me dio una dirección. Colgué, dejé el teléfono y presioné las palmas contra el mostrador. La casa estaba en silencio, salvo por el reloj. No lloré. No maldije. Tomé mi bolso, metí el sobre con los papeles de Alejandra y cerré la puerta con llave. El viaje al norte fue gris y vacío. Escarcha en el césped. Camiones moviéndose lentos en el carril opuesto. Mis manos firmes en el volante. Seguí pensando en el rostro de Mateo tras la cortina el día anterior, su pequeña mano contra el vidrio. En la estación de la patrulla fronteriza, una joven oficial me llevó por una puerta lateral. «Está en la sala familiar», dijo en voz baja. Entré. Mateo estaba sentado en una mesa pequeña, con un vaso de papel con agua, abrazando su oso. Sus ojos se abrieron al verme. «¡Abuela!». Me agaché y abrí los brazos. Caminó hacia ellos sin dudar. «Todo está bien», dije suavemente. «Vienes conmigo». Asintió contra mi hombro, pero no habló. La oficial me dio formularios. «Custodia temporal, liberación de emergencia. Están enfrentando cargos graves», dijo. «Pronto necesitaremos más documentación», firmé. Mi letra clara precisa. La cláusula de Alejandra ya me daba base legal. «¿Necesita verlos antes de irnos?», pregunté. No, dijo la oficial. «Están en procesamiento», le agradecí. Tomé la mano de Mateo, lo saqué. El aire frío nos golpeó. Apretó mis dedos más fuerte. En el coche preguntó con voz pequeña: «¿Mamá y papá están en problemas?». Encendí el motor. «Tomaron malas decisiones», dije. «Pero tú estás a salvo ahora». Miró por la ventana. No preguntó más. Condujimos al sur, hacia mi casa. Los kilómetros se deshacían detrás de nosotros. Su oso en su regazo. No soltó mi mano. Lo miré una vez. Su rostro pálido pero tranquilo, como esperando algo sólido a qué aferrarse. La advertencia de Carlos resonó de nuevo. «Si alguna vez tienes que elegir entre salvar tu dinero o salvarte a ti misma, elígete a ti». Lo había hecho, y de alguna manera también lo había salvado a él. Llegamos a mi calle cuando el sol apenas clareaba los tejados. Estacioné, apagué el motor y me quedé un momento. «Vamos», dije. «Entremos». Me siguió por el camino sin decir nada, sus pequeños pasos resonando contra el porche. Firmé los papeles sin pausar. Puse iniciales en cada línea. Feché cada casilla. Nadie discutió. Sin resistencia, sin Marcela, sin Javier. Alejandra me encontró en el juzgado. Trajo copias de las fotos selladas, los formularios aduanales y mi declaración jurada. No pidió detalles. Solo asintió cuando le di el sobre. Presentamos todo. El juez no parpadeó. Custodia temporal de emergencia otorgada. Mateo estaba a mi lado balanceando las piernas. Su mochila medio abierta. Un lápiz asomaba. Cuando terminamos tomé su mano.
No se apartó. Condujimos a casa, en silencio. Él miraba las casas que pasábamos. No llené el silencio. En casa le mostré la habitación de huéspedes. Sábanas limpias. Una lámpara de noche conectada. Miró alrededor. ¿Puedo dejar a Oso aquí, claro? Colocó el oso de peluche en la almohada como si fuera una persona. La cena fue sándwiches de queso y sopa de tomate. Sin preguntas. Sin discursos. Se lo comió todo. Después me ayudó a enjuagar los platos. Yo sé qué. No hablamos de dónde estaban sus padres. Más tarde preguntó si podíamos leer. Saqué un libro de ajedrez de Carlos del estante. Nos sentamos en el sofá, una cobija sobre las piernas. ¿El abuelo te enseñaba?, preguntó. Asentí. Cada domingo. No dijo más. Solo escuchó. A las 9 estaba bostezando. Lo arropé. No preguntó por sus padres. Me quedé un rato junto a la puerta escuchando. Su respiración se ralentizó. Uniforme, firme. No había oído ese tipo de sueño en mucho tiempo. No en esa casa. No en ese niño. Abajo abrí mi laptop. Entré a las cuentas financieras. La tarjeta conjunta cerrada. El acceso secundario a las facturas de servicios eliminado. El fondo de emergencia transferido a un fideicomiso a nombre de Mateo. Bloqueado. Con una condición acceso solo a los 21, con prueba de empleo o inscripción. Nadie más tenía el código. Imprimí los cambios, los archivé en una carpeta nueva. La etiqueté ahora. Serví una taza de café. Me senté junto a la ventana de la cocina. El viento movió las cortinas lo justo para recordarme que el mundo seguía girando. Sin drama, sin declaraciones, solo estructura. La que construyes cuando nadie más lo hace. Arriba, él se movió una vez en su sueño. Luego se quedó quieto. Tomé el café. Alcancé el sobre marcado audiencia de custodia. Preparación. La noche se mantuvo, la casa en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, yo también. El sobre era delgado. La letra de Marcela inclinada, rápida, impaciente. Lo abrí. 4 páginas, quejas, evasivas. Extrañaba a Mateo. La prisión era injusta. Las condiciones eran deshumanizantes. El sistema estaba amañado. No tenía idea de lo que estaban pasando. Ni una sola frase decía que lo sentía. Me mencionó solo una vez. Espero que no estés poniendo a Mateo en nuestra contra. Doblé la carta. La metí de nuevo en el sobre. La dejé en el cajón de la cocina, con cupones vencidos y ligas. 2 días después llegó la de Javier. Una página, frases cortas, sin excusas. No sé cómo dejé que llegara tan lejos. Debí detenerla. Lo siento, no pidió nada, ni siquiera que respondiera. No lo hice. A la mañana siguiente, Alejandra vino con 2 carpetas. Preparativos de custodia, líneas de tiempo, registros financieros. Mantén todo en orden, dijo. Muestra estabilidad, muestra claridad. Asentí. Nos sentamos a la mesa. Mateo estaba en la escuela. La casa en silencio. Alejandra deslizó una foto hacia mí. ¿Quieres incluir esta era de hace 2 años? Mi cumpleaños. Yo, Javier, Mateo, Marcela. Habíamos ido por hot cakes, cuando las cosas aún se sentían como familia. Miré la foto. Luego negué con la cabeza. No. Ella entendió. La tomó de vuelta. Revisamos los reportes escolares, registros de asistencia, notas de sus maestros, todo sólido. Está mejor aquí, dijo. Eso es claro. No respondí. Solo seguí pasando páginas. Después de que se fue, preparé café. Me senté junto a la ventana delantera. El buzón seguía vacío, sin seguimiento, sin llamadas, sin declaraciones repentinas de cambio, solo silencio. No extrañé el ruido. Por la noche releí la carta de Javier, solo una vez. Luego la doblé. La metí en la carpeta de custodia no como evidencia, solo como registro. Mateo llegó tarareando. Dejó su mochila. Abuela dijo. ¿Tengo que volver allá? Lo miré a los ojos. No si el juzgado está de acuerdo. Asintió. Está bien. La cena fue pasta. Pidió ayudar. Revolvió la salsa como si importara. Jugamos ajedrez después. Me ganó. Justo. A la hora de dormir,
Pregunté si quería un cuento. Dijo, ¿podemos solo sentarnos un rato? Y lo hicimos. Sin preguntas, sin demandas. Solo una silla, una cobija y un niño tranquilo, tratando de entender dónde pertenecía. Abajo archivé los papeles que dejó Alejandra. Etiqueté un nuevo sobre audiencia de custodia, carta de Javier. Lo sellé. Lo puse en el escritorio, apagué la lámpara. La casa se mantuvo quieta, sin zumbidos, sin amenazas, sin disculpas con condiciones. Solo lo que quedaba cuando todo lo demás se había desmoronado. Rompí los huevos, le pasé el tazón. Bátelos hasta que el amarillo esté parejo. Mateo sonrió con las mangas remangadas, el batidor apretado con fuerza. Mezcló con ambas manos como si fuera importante. Deslicé mantequilla en la sartén. La dejé derretirse despacio. Tú vas a voltearlos, dije. Asintió concentrado, cuidando, sin apresurarse. El primer lote se quemó. Se rió. No lo corregí. Empezamos de nuevo. El segundo salió perfecto. Comimos de pie apoyados en el mostrador, sin pantallas, sin ruido, solo nosotros. Después de la escuela, hizo su tarea en la mesa de la cocina. Mochila abierta, lápiz tamborileando. Me quedé cerca, leyendo, pagando cuentas, sin responder nada que no fuera urgente. Pidió ayuda con una hoja de ciencias. Le mostré cómo leer la gráfica, luego lo vi terminarla solo. Por la noche jugamos cartas. Burro. Hizo trampa 2 veces. Mal. Lo dejé. La taza vieja de Carlos estaba en la mesa auxiliar, todavía astillada, todavía con plumas. Pensé en cómo todo se sentía diferente ahora. El peso había cambiado. Mateo preguntó si podíamos ir al parque el fin de semana. Llevaremos tortas, dije. Pareció aliviado, como si hubiera esperado un no. Después de que se fue a la cama, limpié la mesa, la fregué y apagué la luz. La casa seguía en silencio, sin mensajes, sin drama. Solo el ritmo de las cosas volviendo a su forma. Cajón por cajón puse orden de nuevo en el lugar. Ordené el correo basura. Reciclé los volantes. Etiqueté una nueva carpeta, Mateo, escuela. Todo lo que antes quedaba en segundo plano, ahora estaba arriba. Me senté, abrí la agenda de Carlos del cajón. Solía anotar cumpleaños, temporadas de pesca, cupones de despensa en los márgenes. Pasé a esta semana. Su letra seguía clara. Dile a Clara que revise las llantas. Sonreí. Escribí debajo hecho. La luz del porche zumbó una vez, luego se apagó. Me levanté, reinicié el temporizador y revisé el seguro. Todo estaba firme. Todo estaba quieto. Y por una vez no sentí la necesidad de prepararme para lo que venía después. Serví el café, sin azúcar, sin crema, solo negro caliente y mío. La taza estaba astillada, un lado desvaído, el asa áspera, por años en el lavavajillas. Aún decía todavía la madre. Salí al porche. El aire de la mañana mordía, viento cortante desde los árboles. En algún lugar de la calle, un perro ladró. No me inmuté. La puerta mosquitera chasqueó al cerrarse detrás de mí. Me paré en la barandilla, ambas manos alrededor de la taza. El calor se filtraba. La casa detrás de mí estaba limpia, silenciosa, estable, sin voces alzadas, sin pasos apresurados, nadie pidiendo nada. Mateo seguía dormido, sus zapatos alineados junto a la puerta. Había lavado su ropa escolar la noche anterior, su examen de matemáticas firmado y guardado. Las botas de Carlos seguían junto a las escaleras traseras. No las había movido, no podía, no quería. El café se enfriaba despacio. Un pájaro aterrizó en la barandilla lejana. Me miró. Voló. Sin llamadas. Sin cartas esta semana. Sin drama enviado en sobres. No había contestado el último intento de Javier. Solo lo archivé. La audiencia de custodia era el próximo mes. Alejandra tenía todo listo. Mateo hablaría si se lo pedían. Quería quedarse. Lo había dicho una vez antes de dormir, simple y bajo. Aquí es mejor. No respondí. No necesitaba hacerlo. El cielo cambió, azul pálido rompiendo entre nubes.
Di otro sorbo. Los seguros habían cambiado. El testamento actualizado. El fideicomiso reestructurado. Cada archivo con mi nombre ahora tenía solo el mío. Sin cofirmantes, sin respaldos, sin puertas traseras por las que otros pudieran colarse. Exhalé. Puse la taza en la barandilla. Se quedó ahí firme, igual que la casa, igual que yo.